Los ríos Narcea y Nalón y toda su red de afluentes propician las fértiles vegas que se encuentran en este territorio del centro de Asturias y que tradicionalmente estuvieron dedicadas al cultivo de frutos de la huerta, actividad favorecida por unas condiciones climáticas y de suelo adecuadas. Entre estos productos tienen fama les faves de la granja, ya que las que aquí se plantan son muy valoradas en todo el Principado para elaborar nuestro plato más tradicional, y las sabrosas fresas de Candamo. A estos suma en los últimos años el kiwi. Salas es una villa en el Camino de Santiago que cuenta con un buen patrimonio monumental. La Colegiata de Santa María la Mayor del siglo XVI, el Palacio y Torre de Valdés Salas del XV, transformado en hotel, museo, casa de cultura y oficina de turismo, y varias casonas solariegas. De la Colegiata es destacable en especial el soberbio mausoleo del inquisidor Fernando de Valdés Salas, de Pompeyo Leoni, que realizó una obra elegante y grandiosa, una joya escultórica. La torre fue reconstruida a mediados del siglo XX y se encuentra unida al palacio por un arco que da entrada a la plaza. En las instalaciones palaciegas se encuentran varias piezas prerrománicas pertenecientes a la iglesia de San Martín de Salas, que conforman el Museo Prerrománico de San Martín. Entre su casco histórico, varias casonas sobresalen del resto. La Casa del Chanzo, la Casa del Regente, la Casa de María Veiga o de Miranda, el Palacio de la Condesa de Casares. A menos de 1 kilómetro de distancia de Salas está la iglesia de San Martín, aunque de origen prerrománico, fue reformada en el siglo XV. En 1980 fueron retiradas las piezas que estaban engastadas en los muros de la iglesia y que hoy podemos ver en el museo sito en la Torre de Valdés Salas. El área recreativa de El Viso está rodeada por un robledal y domina la capital del municipio. A su lado está la ermita del Viso,
a la que se llega tras seguir un calvario de 13 cruces blancas que entre pinos y robles nos dejan ante el octogonal santuario. Este curioso y blanco edificio tiene cada 15 de agosto una romería que atrae a vecinos y foráneos. En el interior de la ermita se guardan todo tipo de dedicatorias llenas de fe y confianza. Andando se accede a las instalaciones deportivas que se encuentran en lo alto de la sierra. Un campo de tiro, una bolera, un campo de golf. Mallecina, pequeña localidad antesala de su hermana mayor, se encuentra situada en un extremo de la Sierra de San Juan y festeja a San Pedro con una capilla bajo esa dedicación, con romerías y una feria de ganado de gran fama en la comarca, en el mismo Robledal de San Pedro. Es una zona de encantadora belleza, en la que la dulzura del ondulado paisaje está matizada por las construcciones rurales y las indianas. Malleza está sobre un espolón rocoso en la cabecera del río Aranguín. Dice un dicho popular: cuando Cuba se acatarraba, Malleza estornudaba, lo que refleja la querencia cubana de los emigrantes de la zona. El núcleo del pueblo se encuentra en la plaza del Conde de Casares. La iglesia de San Juan Bautista, con su alta cúpula de color verde, de imitación bizantina y construida en 1872, saluda al visitante. La casa de Cuervo Arango, blasonada y con patio interior, fue construida en el siglo XVIII. Enfrente, la casa de Panchón, Las Palmeras y la de Don Vicente, claramente indianas. Todas tienen galerías, barandillas de forja, molduras, amplios y cuidados jardines. Más adelante está el edificio de las escuelas, con 2 cuerpos, uno de niños y otro de niñas, y una sola planta. En la granja, entre frondosos árboles, se encuentra el Palacio del Conde de Toreno y su alta capilla de San Roque. Son obra del siglo XVI y fueron realizados por Fernando de Malleza. En sus dependencias instaló su puesto de mando el general Aranda, jefe de la División de Asturias durante la Guerra Civil. Cuenta con un grandioso jardín. En la actualidad es un bello hotel. Al sur del concejo de Salas se abre el espacioso Valle del Narcea, entre altos montes y frondosos bosques de ribera, donde el campanu asoma un año sí y otro también. Y tras él, muchísimos salmones a lo largo de la temporada. No solo de la pesca del salmón podemos disfrutar en este río. El turismo activo puede igualmente desarrollarse en las aguas del Narcea, como el descenso de canoas y piraguas en el tramo entre el embalse de la Barca y Cornellana, y entre este punto y Pravia. O la visita a sus pintorescos núcleos de población rodeados de fértiles tierras de labor. Por ejemplo, Láneo, en la margen derecha. En Láneo y en toda la comarca, durante muchos años se cultivó tabaco, cuya hoja era secada en los grandes almacenes de ladrillo rojo que todavía se encuentran diseminados en la zona. La materia prima se destinaba a la fábrica de tabacos de Gijón. Pero un terreno tan rico tuvo y tiene también otros destinos, como las plantaciones de faves, que ocupan junto al maíz la mayor parte del terrazgo. En Láneo hay varias casonas interesantes. La primera que encontramos al pasear entre sus caminos es la más cercana al río, el Llagar, casona solariega recia y maciza, que tiene capilla propia y que se distingue por un bonito palomar instalado en los jardines. Más adelante, y dominando el terreno, se encuentra la Casa de Longoria o de la Cuesta. Es obra del siglo XVIII y está totalmente rodeada por un muro de mampostería
que guarda el fuerte edificio, donde destaca elevada la gran panera con 14 pegollos, algo común en la zona, que presume de poseer algunas de las mayores paneras de toda Asturias. La zona del Áneo más alejada de la orilla del río sigue una planta urbana longitudinal, a modo de pueblo-calle. Se suceden las caserías que mantienen intacta la arquitectura tradicional de la comarca. Hórreos, cuadras, paneras y tenadas, cerradas unas sobre otras y de manera continuada durante unos cientos de metros, llegando al final del pueblo, desde donde parte el camino hasta Cornellana, siguiendo la antigua caja del tren que un día se comenzó a abrir a lo largo del Valle del Narcea y que no se completó jamás. Muy cerca está el pueblo de Dóriga, en el Camino de Santiago. Su hermoso conjunto palacial se encuentra rodeado por un muro almenado, flanqueado por torres en la entrada. Fue construido en 1600. El edificio central se compone de dos elementos independientes, ahora unidos: la torre, cuadrada, elemento primigenio del conjunto y obra bajomedieval, y el palacio. Los escudos se adornan con las armas de los Quirós, Tineo, García de Doriga y Queipo de Llano. Llaman la atención sus jardines, con enormes eucaliptos que superan la altura de la torre, palmeras y coníferas de diversas clases. A escasos metros se levanta la iglesia de Santa Eulalia, a la vera del Camino de Santiago. Según reza en la inscripción empotrada en el pórtico sur, fue consagrada por el obispo don Pelayo en 1121. Es un templo robusto con alta torre y reloj. El retablo principal lo preside la patrona de la localidad, Santa Eulalia de Mérida. Frente al altar hay una tumba fechada en la segunda mitad del siglo XVI. En la cuenca del Narcea se encuentra Cornellana, conocida por todos los pescadores del salmón que cuando se levanta la veda vienen a practicar su deporte favorito desde toda España. El tesoro artístico de Cornellana es su monasterio medieval, en su época uno de los más influyentes de Asturias. Fue fundado en el año 1024. Las excavaciones realizadas durante los últimos años han deparado una posible ocupación agrícola anterior a esta fecha. Tuvo varias reformas, destacando las realizadas en el siglo XVIII, ya en época barroca. Actualmente se encuentra en pleno proceso de restauración, encargándose de los trabajos una escuela-taller. De la obra románica se conserva la iglesia. Es de 3 naves abovedadas con medio cañón y separadas por pilares con columnas adosadas que desembocan en 3 ábsides semicirculares escalonados. El concejo de Pravia ocupa una posición privilegiada por su proximidad al mar y a los grandes núcleos de población de la región. Cerca de la villa de Pravia confluyen los ríos Narcea y Nalón, que forman la mayor cuenca de Asturias. Pravia posee uno de los cascos históricos más importantes de Asturias. Destaca en el centro del lugar la iglesia de Santa María la Mayor,
consagrada en 1727. De gran riqueza exterior, la fachada es de sillar, recorrida por grandes pilastras entre las que se abre en el piso bajo un cuerpo porticado con 3 arcos de medio punto y sobre ellos, iluminando la tribuna, 3 óculos. La única torre, cuadrada, se levanta en el ángulo derecho y se remata en 4 grandes bolas angulares. En el interior, también magnífico, se pueden admirar el Cristo gótico, varias imágenes atribuidas a Juan Alonso Villabrille, retablos barrocos y un magnífico órgano de la misma época. Completan el conjunto el anexo Palacio de Moutas y las casas de los canónigos, ambos del siglo XVIII. A su alrededor encontraremos las callejuelas recoletas de una villa medieval y moderna al mismo tiempo, plagada de vida y encanto, y en las que se encuentran las casonas de la nobleza local y el ayuntamiento del siglo XVIII, realizado probablemente por Manuel Reguera sobre proyecto de Ventura Rodríguez. Hacia el interior del concejo se encuentra Santianes, donde se erige una huella del reino Astur. La iglesia de San Juan Evangelista fue edificada en tiempos del rey Silo y estaba destinada a contener un pequeño monasterio y el panteón real. Fue remodelada en 1637, conservándose su planta basilical. En esta iglesia estaba engastada la piedra laberíntica en la que se podía leer en numerosas direcciones la inscripción latina Silo Princeps Fecit, es decir, el príncipe o rey Silo me construyó. En la zona norte del concejo, cerca de la desembocadura del Nalón, está el área recreativa de la Peñona, donde las instalaciones para descanso se diseminan entre un pinar. Desde lo alto, podemos maravillarnos por las vistas sobre Somao, la desembocadura del Nalón, Muros, Soto del Barco, y otear hasta el Playón de Bayas y la isla de la Deva en Castrillón. El paisaje se encuentra fuertemente alterado en algunas zonas por las obras de construcción de la autovía del Cantábrico. Es lo que ocurre en las cercanías de Somao. Este maravilloso pueblo, que era solo una aldea agrícola a finales del siglo XIX, se transformó en pocos años en un conjunto de preciosas casas de indianos, gracias a los capitales de los emigrantes, en su mayoría de Cuba. En 1900 se construye La Casona, edificio cuyas características arquitectónicas pertenecen al eclecticismo francés. En sus terrenos hay un panteón modernista con planta central y dotado de gran monumentalidad. La casa que más llama la atención al visitante es la denominada La Torre, edificada en estilo modernista por Manuel del Busto en 1912. De color amarillo, tiene una torre octogonal coronada con un llamativo chapitel que destaca sobre el medio circundante. Otra obra es el Palacio de Solís, de 1910, con planta cuadrada, que nos recuerda las casas francesas de estilo imperio.
Todas las construcciones poseen llamativos colores: amarillos, ocres, blancos. En la zona alta de Somao, los indianos, a través de fundaciones o con donativos particulares, financiaron equipamientos públicos: la iglesia, el parque, las escuelas unitarias, el cine y otra serie de instalaciones. Un signo que distingue al concejo de Candamo es el cauce del Nalón, que divide en dos partes el municipio y que es a su vez el que origina su riqueza hortofrutícola, al dotarlo de fértiles vegas. El primer domingo de junio se celebra en Grullos, capital del concejo, el Festival de la Fresa de Candamo, el producto emblemático del concejo. Se degustan las fresas del valle con azúcar, vino, nata o solas. Vecinos de los pueblos de Candamo exponen y venden su producción fresera, que goza de justa fama en toda Asturias. El centro de Grullos lo ocupan el ayuntamiento y la iglesia parroquial de Santa María. El primero fue cuartel de las tropas napoleónicas, mientras la segunda destaca por su blancura casi andaluza. Muy cerca está el Palacio de los Cañedo, con su capilla y panera. A su lado hay un bonito ejemplar de casa indiana, tras una amplia finca que se esconde detrás de un enrejado. Aces es un pueblín situado en la margen izquierda del Nalón, frente a San Román. Esta localidad es conocida por su amagüestu, celebrado en noviembre, y además por su impresionante colección de hórreos, que en muchos casos poseen decoración labrada o pintada a base de rosetas, cruces y taqueados sobre puertas y liños. San Román de Candamo es la mayor localidad del concejo. No se entendería San Román sin la Peña, la cueva que alberga un excelente muestrario de arte prehistórico. Fue descubierta en 1913 y sirvió como refugio durante la Guerra Civil. Desde 1994, gracias a una recuperación parcial de las condiciones básicas de conservación de las pinturas, que llegaron a registrar un alarmante deterioro, se permiten las visitas con un cupo limitado. Dentro de la cueva podemos disfrutar de diferentes salas, entre las que destaca el llamado camarín, en el fondo del Salón de los Grabados, en cuyo centro se encuentra el impresionante dibujo de una yegua preñada. La cronología de las representaciones parece estar situada en el Solutrense, hace unos 18.000 años. En la zona baja de San Román se encuentra el Palacio de los Valdés Bazán, donde se ha instalado el Centro de Interpretación de la Cueva de Candamo. Es imprescindible el recorrerlo para familiarizarnos con todo el arte, el entorno y los modos de vida de los antiguos pobladores paleolíticos. Este palacio, visitado por jovellanos en 1792, fue construido en el siglo XVII y reformado en el siguiente. Con escasos adornos, los escudos se encuentran en la fachada norte, en la entrada al centro de interpretación.
En la zona superior de San Román se encuentra la torre. Situada a los pies del Camino Real entre Grado y Pravia, esta señera torre fue erigida en el siglo XV por Juan Bernaldo de Miranda, como morada señorial y para uso defensivo. Uno de los mayores atractivos naturales de Candamo se encuentra en el Alto de la Reigada, donde se ubica el área recreativa de la Degollada, lugar donde se celebra la gira el último domingo de mayo. Las vistas son excelentes hacia la cercana costa de Avilés y Castrillón, y también hacia el Valle del Nalón. Escasos lugares de Asturias nos recuerdan y evocan mejor los valores más tradicionales del campo asturiano que el concejo de Illas. En el centro de la región perduran campos, prados, huertas y bosquecillos en este pequeño trozo de campo asturiano. Nos acordamos de Illas al saborear el queso de la Peral. Entre sus ondulados montes, presididos por el Gorfolí, cumbre cimera de la Sierra de Bufarán, destaca por su belleza la capital, la Callezuela. El ayuntamiento, la escuela y la iglesia se unen en la única plaza, cuyo centro es un joven texu. El templo parroquial es alto y tiene garbo. Su torre cuadrada posee fecha de 1821, mientras el resto del edificio es parte de la construcción realizada en 1782 al sustituir la antigua iglesia ya conocida desde tiempos de Alfonso III. Del primitivo establecimiento solo se guardaron 2 tumbas bajo arco y hoy se encuentran a ambos lados del templo. En el barrio de Bruzal se erige una explotación agrícola tras la cual aún se mantiene en pie las paredes del Palacio de los Bárcena. Entre eucaliptos y una enorme palmera que tapa uno de los laterales, destaca la torre central y la capilla anexa. Destacan por su conservación, calidad y belleza las numerosas paneras y hórreos elevados, primorosamente pintados y decorados con diversos motivos, la mayoría de origen floral, para no desentonar con el entorno. Si continuamos hacia Trexu, varios de estos hórreos asomarán a nuestro paso, alguno con una decoración más moderna, como la bandera de Asturias a todo lo largo de las paredes del hórreo, destacando en el horizonte con un profundo color azul. Tras pasar ante la Peral y su almenada casa cuartel de la Guardia Civil, nos despedimos de Illas.
El templo prerrománico de San Pedro de Nora, en el concejo de Las Regueras, sufrió los rigores de la Guerra Civil. Reconstruida como muchas otras iglesias en Asturias por Menéndez Pidal, fue donada por Alfonso III al Cabildo Ovetense en el año 905. Consta de una planta basilical con 3 naves y 3 ábsides rectangulares. Es una iglesia esbelta que permite el paso de la luz por sus claras y diáfanas celosías. Al exterior, el aparejo es de sillarejo, excepto las esquinas, que poseen buenos sillares. La torre campanario, exenta y sin motivación histórica, tal y como atestiguaron las excavaciones realizadas a finales del siglo pasado, fue construida con motivo de la restauración del templo. El camino hacia Priáñez pasa por debajo de los nuevos puentes de la autovía de Grado, cambiando radicalmente todo el Valle del Nora. En este lugar se encuentran los espectaculares meandros del Nora, declarados Monumento Natural. El Alto de la Cabruñana, de 400 metros de altitud, es uno de los puertos de montaña de la Nacional 634 a caballo de Grado y Salas. Dentro del cementerio de la Cabruñana resta de la iglesia parroquial de Santa María Magdalena su cabecera, que atesora unas pinturas murales de edad moderna. Otro elemento arqueológico desaparecido poco antes de la Guerra Civil fue la Malatería de la Cabruñana, situada al sureste del cementerio. Se le cita en el siglo XIII y su fundación pudo ser anterior. Al sur de la Cabruñana se encuentra la ermita del Fresno, en el concejo de Grado, parada del Camino de Santiago por el interior y del Camino de la Mesa, proveniente del vecino Belmonte de Miranda. Es un antiguo santuario dedicado a Nuestra Señora desde el siglo XVII, que conserva retablos e imágenes de interés. Regada por el río Cubia, poco antes de su confluencia con el Nalón, se encuentra la Villa de Grado, con un entramado de plazas y callejuelas que se dirigen hacia el edificio del ayuntamiento. De su floreciente pasado, queda en pie un fragmento de muralla y los restos románicos en la iglesia de San Pedro. Destaca el Palacio de Valdecarzana, edificado en el 18 sobre parte del recinto amurallado. A su lado, la Capilla de los Dolores, de orden barroco, con altura y elegancia propia de una iglesia mayor. En la zona más moderna de la villa, alrededor de la Nacional 634, se levantan diversas casas de estilo ecléctico e indiano. El Capitolio, Villa Julita, Villa Granda, La Quintana y otras.
Grado, cuya vocación comercial es legendaria y que tiene un concurridísimo mercado los domingos, celebra 2 importantes ferias de campo en primavera, la primera y la segunda flor, ambas de gran predicamento, y donde los productores agrícolas pueden mostrar la excelencia de su huerta, pródiga en frutos, apreciados en todos los mercados a lo largo de esta región. Los moscones, como se conocen a sí mismos los habitantes de Grado, están orgullosos de la historia de su villa, una de las de más antigua raigambre de Asturias, y a la que las recientes mejoras en sus comunicaciones, con la construcción en marcha de la autovía Oviedo-La Espina, abre nuevas perspectivas. Peñaflor posee un grandioso regalo de la ingeniería medieval, el puente que cruza el río Nalón. Tiene una historia larga y fructífera. Daba paso a los caminos reales desde el centro al occidente de Asturias y al Camino de Santiago por su ruta interior. Fue remodelado tantas veces que perdemos la cuenta, y fue escenario de combates durante la Guerra de la Independencia, durante la Revolución del 34 y la Guerra Civil. Tiene la localidad de Peñaflor una estructura lineal, acorde a su función de salvaguarda de caminos y caminantes. A lo largo de la misma se han edificado muchas paneras, hórreos, viviendas y cuadras. En la entrada a la iglesia románica de San Juan, cortada por la carretera y emparedado entre caserías, se alza un edificio cúbico, una casona de 2 plantas que adorna la fachada con el escudo cardenalicio. La llamada Casa de la Obispalía, que llegó a tener funciones de casa consistorial y fue refugio de caminantes y romeros que venían o iban a Santiago. El paisaje de estos concejos es fundamentalmente rural y está dominado por prados, pastizales y huertas, en los que los característicos cultivos del fondo de los valles conviven con las plantaciones de árboles en las laderas de las colinas. Toda esta riqueza ha dado lugar a afamados mercados y ferias que atraen a visitantes de todos los lugares de Asturias.